Eh, Vamos a empezar con el profesor Julio César García, como ya fue mencionado ahorita en la primaria, el profesor de la UAM, jefe de, coordinador de posgrado, ¿no? Entonces, están ahí muy ocupados con la parte administrativa y todavía se dieron tiempo de poder asistir, entonces, muchas gracias. Y que han formado un grupo de investigación pues bastante sólido con el profesor Roberto, Jorge, Marco, Fernando. El profesor nos va a hablar de modelos cuánticos de transporte de estados estacionarios en álgebra libre de coherencia. Bien, muchas gracias. Gracias a los organizadores por aceptar mi contribución a este encuentro. También este es un trabajo básicamente de análisis funcional e incluso álgebra lineal, porque todo se va a reducir a espacios de dimensión finita. Mucho de lo que se dijo en la plática de Roberto, pues lo voy a retomar aquí sin repetirlo, por razones de tiempo. Este trabajo es un trabajo con colaboración con estas personas. Y bueno, todavía estamos esperando respuesta de los revisores del artículo. Van a ustedes a leerlo en inglés, pero no es mucho problema. Básicamente, este modelo matemático que voy a presentar es un caso muy especial de ciertos problemas que aparecen en física. Y aquí hay dos referencias con estos autores que son los que introdujeron estos modelos a partir de motivaciones físicas de las que yo no hablaré, básicamente porque soy absolutamente incapaz de hablar de física. Así que, pero bueno, esas son dos motivaciones importantes dentro de la física. La notación es un espacio de Hilbert al que se llamará H. El producto interno lo vamos a denotar con este símbolo. Una base ortonormal de este espacio de Hilbert. B de H es el álgebra de los operadores acotados en H. Este símbolo que está aquí en la tercera línea denota el conmutador entre los operadores A y B, elementos de B de H, y en la siguiente línea tenemos lo que se llama el anticonmutador. Si F es un subconjunto de B de H, F' denota al conmutante de F. ¿Eso qué quiere decir? Pues son los elementos de B de H que conmutan con todos los elementos de F, y F doble' significa el doble conmutante. Y bueno, aquí en la siguiente línea es el operador de rango 1 del que ya hablaba Roberto en su ponencia. Entonces, UB es el nombre del operador y actúa sobre W. B y W son elementos del espacio de Hilbert, pero UB, este es el símbolo para el operador, y W es el argumento, y esta es la forma en que actúa. Cuando U y B son iguales y además son vectores unitarios, se trata de una proyección ortogonal, la proyección ortogonal sobre el vector U. Y bueno, creo que no habrá necesidad de decirlo en esta plática. Si D es un operador diagonal, bueno, pues quiere decir que tiene esta forma sobre los elementos de la base, pues actúa de esta manera. Ok, entonces, la clase de semigrupos de las que habló Roberto, semigrupos dinámicos cuánticos estándar, es muy amplia, muy variada, y aquí voy a platicar un caso muy particular. Estos semigrupos son del tipo de límite de acoplamiento débil, esa es la terminología que usan los físicos. Entonces voy a describir en general cómo se ven este tipo de semigrupos. Son un caso especial de los semigrupos estándar, así que tienen la forma como la describía Roberto. Yo voy a hacer un poco más específico sobre qué tipo de estructura tiene el generador infinitesimal. Esencialmente lo que hay aquí en este tipo de semigrupos hay pues lo que se llama un hamiltoniano de referencia, o sea, un operador autoadjunto. Estos tipos de semigrupos tienen lo que se llama estados estacionarios. Más adelante voy a definir qué es eso.
Algunos de esos estados estacionarios se conocen como estados de equilibrio o de balance detallado, como suelen llamar los físicos, y hay otros estados estacionarios que no cumplen con esa condición. Una cosa bonita de este tipo de modelos es que permite hacer muchos cálculos explícitos, cosa que se agradece porque a veces la teoría parece demasiado abstracta y técnicamente muy difícil. Pero en este tipo de situaciones es muy peculiar tener ejemplos, cálculos explícitos, ¿no? Y bueno, hay una propiedad más que tienen algunos de estos estados invariantes, de la que creo que no voy a tener tiempo de hablar, que cumplen con la propiedad esta de cubo Martin-Schwinger, pero creo que no voy a hablar de estos realmente. Bien, bueno, entonces decía yo, primero que nada, un operador autoadjunto al que se le conoce como hamiltoniano de referencia. Simplemente es un operador autoadjunto y lo que está aquí escrito en la ecuación 1 es la descomposición espectral del operador, o sea, los valores propios que se denotan con epsilon m y p epsilon m es la correspondiente proyección espectral asociada a H. Ese es el hamiltoniano de referencia o el hamiltoniano del sistema. Así que no hay que perder de vista el papel que juega este H en el desarrollo. Luego viene, lo que sigue es describir explícitamente la estructura del generador infinitesimal. Entonces, el generador infinitesimal del que hablaba Roberto tiene una estructura descrita aquí en la ecuación 2. Es la suma de, a su vez, varios generadores infinitesimales. Y bueno, déjenme explicar la nomenclatura. Aquí hay un omega que se mueve en un cierto conjunto B+. B+ es las diferencias que uno encuentra entre los elementos del espectro del hamiltoniano de referencia, pero las diferencias positivas. Ese conjunto es lo que se conoce como el conjunto de frecuencias de Borg, o también se conoce como el espectro de Arfvedson. Y bueno, además de este conjunto, que es un conjunto de números reales, tenemos para cada elemento de B+, tenemos este conjunto, B más omega, y este es un conjunto de parejas ordenadas que cumplen con esta condición, y este conjunto se conoce como el conjunto de valores propios de H asociados a omega. Los elementos de omega, perdón, los elementos de B+ se conocen como frecuencias de Borg, entonces son las parejas asociadas a la frecuencia de Borg omega. Bueno, muy bien. Y el generador, bueno, tiene esta estructura que está aquí. Cada uno de los L omegas tiene la estructura que ustedes están viendo aquí. Esta forma de escribirlo, bueno, esencialmente es una forma de reescribir la expresión como lo había presentado Roberto en su plática. Hay que hacer algunos cambios algebraicos menores para hacer notar la estructura. Este primer sumando que ven ustedes ahí correspondería a lo que sería el generador en la ecuación de Schrödinger, como lo vio Roberto, siempre y cuando lo que está en el segundo y el tercer renglón fuera cero. Entonces, me gusta más esta representación porque se vuelve absolutamente explícito cómo es que generaliza esto a la ecuación de Schrödinger. Y los operadores L+, L- que ustedes ven aquí son lo que se llaman operadores de Krauss u operadores de ruido, que son los responsables de hacer que un sistema cuya dinámica interna está regida por delta omega tenga interacción con el medio ambiente y está descrito por operadores L, estos L que están acá. Entonces, en la siguiente aquí escribo explícitamente cómo son cada uno de los L's que vieron en la página, en la anterior. Estos tienen esta forma explícita. Aquí estos P's son las proyecciones espectrales del hamiltoniano de referencia, y aquí D es un cierto operador más o menos arbitrario que se conoce como operador de interacción. Esto es básicamente lo que distingue a los operadores de límite de acoplamiento débil. Hay otros semigrupos dinámicos estándar cuyos operadores de ruido no tienen esta estructura. Los que tienen esta estructura son estos que los físicos llaman operadores de acoplamiento débil. El operador delta omega que aparecía aquí en el primer renglón
Son operadores autoadjuntos que además se presupone que conmutan con el operador de referencia. Y además por ahí vieron unas constantes. No, perdón. Ajá, aquí se dan cuenta, aquí hay unas expresiones un poco extrañas, gamma menos omega, gamma más omega, etcétera, etcétera. Simplemente son constantes positivas con cierto significado físico. Caray. Ajá, ahí están. Esas son las constantes con cierto significado físico. En particular, la expresión, aunque no suelen ser de la forma como ustedes están viéndolo aquí escrito, es una expresión un poco complicada porque físicamente tiene un cierto significado. La función beta que ustedes ven aquí arriba, beta como función de la frecuencia de Borg, típicamente es una función constante, pero se puede hacer alguna generalización y es lo que los físicos conocen como la función de temperatura inversa. Y bueno, que son muy explícitas las constantes que están aquí, son constantes positivas todas ellas, en fin. También algo que mencionó Roberto es que esencialmente hay dos semigrupos que generan estos operadores. Uno de ellos es un semigrupo que está actuando sobre BDH, o sea, estas T's van de BDH en BDH, pero dadas las propiedades que tienen estos semigrupos, como por ejemplo ser continuos en la topología débil estrella, acuérdense que el dual de L1DH, este es el espacio de operadores Hilbert-Schmidt, y su dual es BDH. Entonces, en el espacio dual hay una topología débil estrella inducida precisamente por la dualidad, y una de las cosas que ocurren con cada uno de estos elementos del semigrupo es que son acotados son continuos en esa topología, y entonces como consecuencia existe una dinámica que está actuando sobre L1DH. Esa dinámica se le distingue de la original con el asterisco y se le conoce como la dinámica predual. Debe actuar sobre L1DH, pero lo que es de interés es básicamente es un subconjunto convexo cerrado de L1DH. Este es L1DH que se conoce como la familia de estados. ¿Qué son estos elementos? Pues L1DH son elementos de L1DH, pero son operadores positivo definidos de traza 1. A eso se les llama estados. Y bueno, pues los operadores que describía yo hace un momento, inducen estos dos semigrupos. Entonces, y la relación de dualidad, bueno, pues está dada de esta manera entre el semigrupo que actúa sobre BDH y su predual, o entre los generadores infinitesimales, son bueno, como lo describen estas dos ecuaciones. Entonces, esencialmente es por la continuidad que hay en la topología débil estrella que tiene BDH. Bien, en el semigrupo predual, en tau estrella, también hay un generador infinitesimal, y ese generador infinitesimal, bueno, si uno revisa con L, el que no tiene asterisco, el que genera tau nada más, tiene una estructura parecida, muy parecida. Esencialmente aquí nada más hay un cambio de signo, pero vuelve a aparecer delta omega. Y la posición que ofrecen los operadores de ruido, él y su adjunto, aquí esta daga significa el adjunto, básicamente es en algunos de estos sumandos cambian, generalmente en el generador del semigrupo directo tau, los adjuntos están escritos a la izquierda, siempre a la izquierda del operador original, pero aquí hay un cierto cambio, hay un par de sumandos en donde cambia la posición, pero esencialmente es una estructura parecidísima. Bueno, aquí viene en concreto el ejemplo que hemos trabajado en este artículo.
Entonces, hablaba yo de un operador de referencia, un hamiltoniano de referencia, y les había presentado la descomposición espectral. Entonces, en este caso, se trata de un operador que está actuando sobre un espacio de Hilbert finito dimensional. De hecho, uno puede calcular la dimensión del espacio, es n más m más 1, y esa es su descomposición espectral. Entonces, en particular, el 0 es el elemento del espectro, y bueno, aquí están justamente los 4 valores propios de este espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, en general, epsilon 2 y epsilon 3 son valores propios degenerados, en el sentido de que el subespacio propio asociado no es de dimensión 1, como sí lo son el 0 y el epsilon 1. Bueno, aquí por simplicidad simplemente reescribo las proyecciones espectrales explícitamente. Aquí se ven P2 y P3, son esas dos, las proyecciones espectrales de H, pues. Bueno, el espacio de Hilbert, decía yo, tiene dimensión n más m más 1, y a la base canónica la voy a denotar así. Aquí están los elementos de la base canónica. Entonces, epsilon 0 y epsilon 1 son los vectores propios asociados a 0 y a epsilon 1. Y los demás, a epsilon 2, los valores propios los indexo con la letra A, el índice A que se mueve de 2 a n, y los vectores propios asociados con epsilon 3 los designo con la variable B que se mueve entre n más 1 y n más m. Además, para construir el semigrupo, necesito de un operador que le voy a llamar operador de transporte, dado por la suma de estas dos proyecciones y un cierto z más su adjunto, y ese z está definido justamente como aquí lo ven. Entonces tengo que explicar rápidamente qué son estos escalares. Entonces, estos escalares son ciertos números complejos que tienen determinadas propiedades algebraicas, como las que se ven aquí. Particularmente esto nos está diciendo que forman hay una submatriz, y los pensaba yo como matrices con índices A y B. Hay una submatriz en donde esencialmente es ella por su adjunta, pues es un múltiplo de la identidad, básicamente. Entonces, y bueno, hay que exigir este tipo de condiciones, hay razones físicas para ello, y lo que dice el modelo es que explícitamente, aunque tal vez haya otras selecciones de escalares, pero en el modelo introducido por estos investigadores rusos, esencialmente ellos seleccionaron estos coeficientes, y se puede verificar que efectivamente estos coeficientes explícitamente cumplen con las condiciones que se está pidiendo. Y no sabemos si haya otra posible selección, pero posiblemente sí la haya. Entonces decía yo, con esta selección explícita se cumplen las condiciones que se le piden a estos coeficientes, que son las condiciones físicas para que funcione el modelo. Bueno, aquí hay una definición, simplemente es una definición de lo que se conocen como estados maximales entanglados o enredados. Simplemente son operadores que son de rango 1, pero aquí los vectores que aparecen no son elementos de la base canónica, sino son algunas sumas de los elementos de la base canónica. Entonces, estos operadores juegan un papel importante en el desarrollo de los estados invariantes, y bueno, pues con esta nomenclatura se les denota. Y algunas propiedades que tienen, pues se ven aquí en este par de ecuaciones. Un punto importante es que el operador de transporte, actuando en un elemento de la base canónica, debería escribirse TA, pero para no ser tan pesada la nomenclatura, uno simplemente le pone T sub A. Y bueno, se tienen estas propiedades, y hay otras cosas que son también importantes. El operador de transporte resulta ser autoadjunto, y el operador Z es nilpotente, y por supuesto su adjunto también va a ser nilpotente. Eso es fácil de verificar. Se tienen algunos resultados que son más o menos fáciles de verificar. Son cálculos algebraicos un poco complicados, pero finalmente es más o menos directo demostrar estas propiedades. Por ejemplo, si el operador de transporte se aplica
a los operadores, a los vectores que están asociados a el valor propio epsilon 3, resulta que ellos forman un sistema ortonormal. Eso es algo que juega un papel muy importante. Si además m y n son dos constantes que aparecen por ahí que tienen que ver con la dimensión del espacio, si m y n cumplen con que m es igual a n-1, entonces resulta que el operador t, además de ser autoadjunto, resulta ser unitario. Y algunas cosas más, por ejemplo, al multiplicar z por su adjunto me da la proyección precisamente sobre el eigenespacio asociado con el último valor propio, y al multiplicar z con z estrella, pero al revés, se obtiene otra nueva proyección ortogonal, de tal manera que no solamente el módulo de z al cuadrado es una proyección ortogonal, sino que lo que se llama el valor absoluto de z, que no sería más que la raíz cuadrada del módulo de z al cuadrado, pues de hecho es igual a z a módulo de z al cuadrado, y es una proyección ortogonal también. Y de hecho es algo fácil de demostrar que esa proyección ortogonal, cuando m es igual a n-1, pues es exactamente igual a la proyección sobre el espacio propio asociado al valor propio P2. Bien, entonces, bueno, y algunas propiedades más. Se puede calcular explícitamente quién es t cuadrada, y estas son relaciones algebraicas necesarias en el desarrollo de los cálculos. Y bueno, por ejemplo, se tiene perfectamente caracterizado el kernel del operador explícitamente. Decía yo, estos tipos de modelos ofrecen la maravilla de tener cálculos absolutamente explícitos en fórmulas, en espacios, en subespacios, de tal manera que uno, cuando se mete en los detalles, puede comprender muchos de los detalles de esa teoría tan abstracta y tan técnica. Entonces, y bueno, aquí una cosa que es interesante es, bueno, ahora viene propiamente describirles cómo es el generador. Hablaba yo de un generador en este tipo de semigrupos, pero para este caso muy especial, las frecuencias de Born son simplemente, bueno, en principio debería haber 6 números, que son las diferencias entre los valores propios, las diferencias positivas entre los valores propios. Los valores propios tienen esta relación de orden, como son valores propios de un operador autoadjunto, pues necesariamente son números reales, entonces se pide que tengan esta relación de orden. Y bueno, pero por la forma en que se seleccionaron los coeficientes G a B, resulta que, aunque en principio de este L debería ser la suma de 6 generadores, los últimos 3, el omega 4, el omega 5 y el omega 6, resulta ser 0 precisamente por la forma en que se seleccionaron los coeficientes, de tal manera que el generador realmente se reduce a la suma de estos 3. Enseguida voy a describir explícitamente cómo se ven estos 3, pero digamos, hay interpretaciones físicas para cada uno de estos sumandos. Por ejemplo, el primer sumando, lo que describe físicamente son transiciones entre el estado inicial, descrito por este operador de traza 1, positivo definido, y los estados estos que están aquí. Si esta colección de n-1 estados son precisamente proyecciones asociadas a cada uno de los vectores propios del valor propio epsilon 1, o sea, y noten ustedes, epsilon 1 es el valor propio más grande. Ajá, entonces corresponden pues a transiciones entre el estado inicial y cada uno de estos posibles estados. El segundo término, L omega 2, describe transiciones entre los estados que están precisamente los anteriores, pero los otros estados, fíjense los índices, En más 1 hasta En más M, que cada uno de esos vectores están asociados con el valor propio epsilon 3, que es el valor propio más pequeño.
Entonces, lo que nos está describiendo es esencialmente la interacción o las transiciones que hay de estos estados a estos otros estados. Entonces, bueno, esas son solamente interpretaciones físicas de qué significan cada uno de estos términos. Y bueno, había por ahí un operador de interacción que aparecía en los semigrupos, ese que había yo llamado D al principio, y en este caso muy particular, D viene dado por esta expresión. Bueno, aquí tengo un pequeño error de nomenclatura. Noten, aquí está T y aquí está T. T es autoadjunto, así que si aquí escribo el asterisco del adjunto, pues no estoy escribiendo T mismo. Lo que se ve entre paréntesis debería ser epsilon n más 1, pero ahí se me pasó y nada más escribí el índice, lo que podría alguien pensar, por ejemplo, aquí en este término, aquí se está viendo un cero, un raro cero, entonces uno diría como pues ese es un operador donde está ahí metido el cero, pues todo tiene que ser cero. No, es que aquí le falta el índice epsilon 0, esencialmente. Pero el operador D tiene esta forma explícitamente y como decía yo, por la forma en que se seleccionan todos los coeficientes, resulta que los operadores asociados a estas frecuencias de Borg, todas ellas son cero. Entonces, bueno, aquí hay un esquema más o menos que describe cómo es la dinámica. Entonces, del estado inicial, en donde tenemos epsilon 1, que es el valor propio más grande, los físicos, por ser el valor propio más grande, consideran que ese es el estado de mayor energía. La evolución del sistema es hacia estados de menor energía, entonces cambia del estado inicial, que es el de mayor energía, al siguiente nivel de energía, que es más pequeño. Ahí hay n-1 posibles estados y entonces el generador infinitesimal nos está describiendo como probabilidades de pasar del estado inicial al siguiente estado. Entonces eso está descrito por el primer generador L omega 1 y luego para pasar de este segundo nivel de energía al siguiente nivel de energía, de estos epsilon 2 a epsilon 3, que está en una posición asociada a cualquiera de a este nivel de energía, para pasar al nivel siguiente, que es un nivel más bajo. Para eso está el siguiente generador infinitesimal, lo que yo llamaba L omega 2. Y finalmente, para pasar de epsilon 3 a epsilon 0, al nivel de energía más bajo, es el valor propio más bajo, para eso está el último generador L omega 3. Entonces, básicamente es una dinámica que va de altos niveles de energía al menor nivel de energía y está descrito por esos generadores infinitesimales. Entonces, es un poco complicada, pero el esquema de alguna manera nos da una idea de qué es lo que pasa a nivel físico, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, explícitamente el generador L omega 1, L omega 2 y L omega 3, bueno, los preduales, porque lo que me interesa es la dinámica predual, es la que actúa sobre los estados. L omega 1 está dado por esta terrible expresión. Otra vez aquí vuelve a aparecer, por ejemplo, ahí dice 1, 1, debería ser E sub 1, E sub 1, etcétera, etcétera. Pero bueno, está L omega 1 descrito de esa forma explícita. L omega 2 tiene esta forma explícita también. Aquí aparecen los anticonmutadores de los que había yo presentado al principio de la plática, y aquí están los anticonmutadores. Entonces, estos generadores actúan sobre un elemento del espacio de operadores de Hilbert-Schmidt, exactamente así como está descrito. Entonces, bueno, parece muy complicada la expresión, pero ya cuando uno le entra a los cálculos, realmente uno se familiariza tanto que no es tan difícil manipularlo. L omega 3 también tiene esta expresión, un poco más sencilla, y los otros omega 4, omega 5, omega 6 se vuelven 0. Entonces, bueno, algunos resultados que son más o menos inmediatos es suponer que se tiene un estado que conmuta con el hamiltoniano de referencia. Eso significa este símbolo, o sea, del conmutante de H. Y se dice que ese estado invariante si lo que hace es anular
al generado infinitesimal, o sea, está en el kernel de generado infinitesimal, porque esto trae como consecuencia que el semigrupo evaluado en este RO permanece constante en RO. Eso es algo que uno puede verificar directamente. Entonces, precisamente los estados invariantes, pues lo que ocurre con ellos es que son elementos del kernel del generador infinitesimal. Entonces, una cosa que inmediatamente uno puede verificar después de ver todas las expresiones que se ven allá arriba, es que condiciones necesarias para pertenecer a este kernel son estas 4 que se ven aquí. Especialmente simple es la primera, donde me está diciendo cómo es la forma cuadrática de Rho evaluada en este estado entanglado, tiene que ser 0, y como Rho es un operador positivo definido, de ahí inmediatamente uno obtiene el hecho de que este entanglado Tn más 1 tiene que ser elemento del kernel de Rho. Y así por el estilo, aquí tengo un error de dedo en el LaTeX, ahí debería ser Rho, este Rho que está acá. Y bueno, el hecho es que esta primera propiedad, de hecho, va a tener consecuencias muy importantes, como enseguida voy a estar describiendo. ¿Perdón? No, ya me lo termino. Entonces, bueno, aquí este es el resultado principal. Entonces, el resultado principal nos da esta caracterización del estado invariante, de los estados invariantes. Alguien es estado invariante si solo si estos estados entanglados pertenecen al kernel de Rho. Rho debe conmutar con esta proyección, el valor absoluto de z, y debe cumplirse con esta relación. Entonces, en esta situación, bueno, pues a manera de ejemplo rapidísimo, bueno, aquí hay algunas consideraciones que me voy a brincar sobre cómo hacer la prueba de eso, pero bueno, me lo brinco. Y lo que quiero es nada más mostrar de manera matricial cómo se ve un estado invariante. Bueno, un estado invariante, cuando uno lo representa matricialmente de acuerdo a la base canónica, pues resulta ser una expresión en la cual tengo diagonal por bloques. Bueno, este es un escalar, que es el valor propio asociado al 0. Aquí de plano hay un 0, que este es un 0 escalar, pero estos son bloques, aquí están las dimensiones de estos bloques, y la relación entre los bloques, bueno, aquí hay una matriz A que es, bueno, es positivo definida, y aquí tenemos en este otro bloque bueno, pues una relación con el operador de transporte. Entonces, esencialmente, y además todavía se puede describir un poco más exactamente cómo es este operador. Tiene una forma más explícita donde ves una matriz de estas dimensiones. Entonces, bueno, así se ve en el caso m igual a 1. Y un ejemplo más concretito es poner m igual a 1 y n igual a 3. Y con eso, pues tendría yo esencialmente la solución a cómo se caracterizan todos los estados invariantes. En el caso m igual a n-1, bueno, se tiene una descripción similar, un poquito más complicada, pero esencialmente es un desarrollo matricial por bloques con propiedades similares, pero ahora se describen explícitamente cómo son cada uno de estos bloques. Y bueno, gracias. ¿Preguntas, comentarios? Ajá. Mi pregunta es muy sencilla. En la primera diapositiva te referiste a estados estacionarios, pero que no eran estados de equilibrio. Y entonces entiendo que un estado estacionario en este contexto quiere decir un estado invariante bajo el operador de evolución. Pero también estaba pensando en lo que significa la palabra equilibrio en la mecánica estadística. Entonces, me pregunto, ¿qué quiere decir un estado estacionario que no de equilibrio? No equilibrio. Sí. A ver, esa es una historia un poco más complicada. Los estados estacionarios son Nada más yo en mi plática también yo voy a tocar los temas nomás por eso quiere. Ajá, sí. Sí, los estados, sí, gracias. Los estados estacionarios, pues uno los imagina como de equilibrio, porque pues, el sistema inicia ahí y permanece ahí. Entonces, pues está en equilibrio, qué cosa más. Cuando uno estudia, por ejemplo, cadenas de Markov,
pues la idea del equilibrio viene pues, en esa noción de que el sistema no se mueve, por eso está, digamos que en equilibrio. Pero efectivamente hay algunas consideraciones más, hay como que diferentes tipos de equilibrio. Ajá, en realidad, el estado estacionario simplemente es algo que macroscópicamente no parece moverse, pero lo que se llama equilibrio de balance detallado es porque a nivel microscópico todo está efectivamente detenido, parado, no hay manera de moverse. Pero los de no equilibrio, los estados estacionarios de no equilibrio, físicamente se pueden interpretar como estados en donde macroscópicamente todo parece no moverse, pero microscópicamente sí hay un cierto movimiento. Ajá, y ese es justamente lo que no tuve tiempo de describir con más detalle cómo se ven algunos de ellos, pero digamos, hay una formulación matemática ya muy, muy precisa de qué es eso, esencialmente. Y Jorge creo que va a hablar de ese asunto más adelante. Y también él. Bueno, muy bien. Tengo dos pequeñas Ajá. preguntas. En el diagrama de los niveles de energía, Sí. las aristas de los extremos aparecen de un color distinto. ¿Y hay alguna razón para esto? En el diagrama, Ajá. déjame. Ahí está. La arista izquierda y derecha, que aparecen de otro color, pero nada o no están presentes, o es que nada más. Sí, ¿verdad? Se ve como si estuvieran. O sí están presentes, nada más quiero saberlo. Sí, están presentes, pero algo ocurrió ahí con Ok. con la imagen que no Y la segunda, el hecho de que en la forma de los estados invariantes, Ajá. tengan ya a esta estructura a bloques, cada bloque mencionaste que suma columnas y renglones 0. Sí. Esto es... Perdón, sí, eso es consecuencia del hecho siguiente. A ver, déjenme encontrarlo. Sí, no lo dije. Bueno, estaba aquí escrito, pero no lo dije. Una cosa importante de los bloques en todas estas representaciones matriciales es que los bloques que aparecen son bloques en donde la suma de los renglones es 0. Por ejemplo, aquí se ve claramente, si ustedes en este segundo bloque suman, los renglones da 0. Eso es consecuencia de que uno de los vectores, uno de los llamados estados entanglados, déjenme ver, ahorita lo encuentro. Uno de los estados entanglados, Tn+1, pertenece al kernel de Rho. Es un múltiplo de la suma de ciertos elementos de la base canónica. Tn-1 también es un múltiplo de suma de los elementos de otros elementos de la base canónica. Y entonces, pues, precisamente si tú tomas una matriz, ¿no? Y sabes que si un sector de la base canónica está en el kernel de la matriz, pues entonces esos renglones te van a sumar 0. Básicamente es eso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Julio, algo más. A la hora de calcular tus estados estacionarios, tienes la suma de 3 generadores, ¿no? El omega 1, el omega 2, el omega 3. Supongo que hicieron 0 cada uno de esos. No, los que son 0 son L omega 4, L omega 5 y L omega 6. Para encontrar. Sí, claro. O sea, había que caracterizar los estados invariantes. O sea, había que caracterizar al kernel del generador. Entonces, pues, a ver, vamos a igualar a 0 y a ver. No, todo. Y luego fue con argumentos de rangos ortogonales, independencia lineal, se fue deduciendo todo lo demás. Sí, fue un asunto puramente algebraico, a final de cuentas. Gracias.